Hola a todos, soy David Villar y bienvenidos a esta segunda parte de dermatología. Esta presentación va a ser un poquito más larga que las anteriores, pero no se me aburran, verán que vamos a poner muchas imágenes de lesiones y que los conceptos que vimos en la primera parte aquí van a cobrar gran importancia para enfocar el diagnóstico hacia un tipo u otro de dermatopatía. Obviamente siempre suele ser aconsejable hacer pruebas complementarias para llegar a la causa y al diagnóstico definitivo, y eso siempre va a ser el objetivo antes de instaurar cualquier tratamiento. En esta diapositiva tienen recogidas las principales dermatopatías que hay que descartar cuando se nos presenta un animal con lesiones. Y vamos a ir viendo las características de cómo se nos presentan y el tratamiento de cada una de ellas. Como ven, vamos a empezar por las inmunomediadas. Ahí incluimos lo que son las alergias y las enfermedades autoinmunes. Después hablaremos de las infecciosas. Aquí hay que se dividen en contagiosas, si es por hongos, o no contagiosas, como son las bacterianas. Tenemos las parasitarias, que incluyen básicamente las pulgas y las sarnas. Tenemos las endocrinopatías y por último hablaremos sobre los trastornos de la queratinización. Si comenzamos por las dermatitis alérgicas, ¿cuáles son los criterios diagnósticos que nos deben hacer sospechar de entrada que se puede tratar de una alergia? Pues lo primero es, ¿existe prurito o no? El prurito es el signo clínico que caracteriza a todas las dermatitis alérgicas y normalmente empieza varios días o incluso semanas antes de verse la lesión. Si aplicamos un tratamiento y no va dirigido a suprimir la inflamación que está causando ese alergeno, les digo de antemano que no va a servir, y también les digo que los AINES, todos los antiinflamatorios no esteroideos, no van a servir para impedir la producción y liberación de los mediadores de la inflamación que suelen estar ahí implicados en las alergias, como por ejemplo la histamina. Como ven, la distribución puede ser variable, pero normalmente predomina el prurito y las lesiones a nivel facial y digital. Es decir, en las patas, como tienen ahí en la imagen inferior derecha, hay lesiones de alopecia y eritema en esa piel. Y también a nivel facial, ahí tienen por ejemplo alopecia y una piel eritematosa en lo que sería la región periorbital de ese perro. Veremos que también suelen predominar prurito en lo que es la parte del hocico, el típico animal que se va rascando por todos sitios el hocico, y a nivel del pabellón auricular. Las lesiones pues pueden ser bastante inespecíficas y a veces son secundarias al rascado. Ahí hemos incluido lo que sería la liquenificación, que es un engrosamiento de todas las capas de la piel, y como ven tenemos imágenes con eritema y alopecia que suelen ser características. Se trata de una enfermedad que se va a presentar de forma recidivante cuando quitamos el tratamiento y obviamente persista la exposición a ese alergeno, y a menudo va a venir complicada con infecciones secundarias que requieren de su propio tratamiento. Como ven, la edad típica está entre los 6 y los 3 años de edad, y con respecto a las causas, la mayoría de las veces desconocemos cuál es el alergeno. Si se dice que si el alergeno entra en contacto directamente a través de la piel, es decir, es una exposición percutánea, hablamos de lo que sería una atopia, que es la mayoría de las situaciones. Dicen que en un 20% el alergeno entra por vía oral, de ahí el que hagamos dietas de eliminación, y en la vía menos frecuente se dice que es la inhalatoria. ¿Cómo podemos decir que el prurito es la causa directa de un alergeno que no conocemos o es secundaria, por ejemplo, a una parasitosis o una pioderma? Pues bien, podemos hacer un acercamiento o un enfoque lo más simple y práctico posible, que sería pues eliminar una de las causas más corrientes y fáciles de detectar, como son por ejemplo las pulgas. Si no hay pulgas, otra causa parasitaria aparte de las pulgas y que es muy fácil de descartar, pues serían las sarnas. Podemos hacer un raspado de piel y mirar al microscopio, y si detectamos sarna sarcóptica, pues esas normalmente es una de las causas que produce un prurito de los más intensos posibles en los perros. ¿Que hemos descartado el origen parasitario y que vemos que hay lesiones compatibles con una pioderma? Pues tratamos antisépticos y antimicrobianos esa pioderma.
Y si ya hemos eliminado como causas las parasitarias y lo que sería una pioderma y ese picor persiste, pues probablemente ya se trate de lo que sería un trastorno de hipersensibilidad o de alergia. Entonces, como ven, al diagnóstico definitivo normalmente llegamos descartando otras etiologías y obviamente en base a la respuesta al tratamiento que vamos a ver a continuación. Antes de eso, vean que las complicaciones más frecuentes de las alergias y que requieren de un tratamiento aparte son lo que sería una otitis, una pioderma superficial y una dermatitis por malacesia. Por tanto, si nos llega un perro que hemos diagnosticado una de estas tres cosas que tienen aquí, acuérdense que de trasfondo siempre puede existir una alergia que inició el proceso. Aquí tenemos más fotos que muestran lesiones alopécicas y con una piel eritematosa ahí en el pabellón auricular. Vean que se ha complicado con una otitis en la zona periorbital y a nivel del hocico, concretamente en los labios, existe una queilitis. Aquí tenemos un Hanna, que es un bulldog francés con un cuadro de atopia. Vean que existe eritema y alopecia a nivel del cuello, patas, morro y pabellón auricular. Y ahí en la parte inferior tienen también un Wesley con una atopia y lo único que manifiesta es que esa piel en esos dígitos pues está eritematosa y existe cierta alopecia. Eso es bastante característico de un proceso alérgico. Aquí tenemos una dermatitis en la que han aislado malasesias, levadura a nivel de los dígitos y es una alergia de tipo alimentaria. Probablemente hayan llegado al diagnóstico haciendo una dieta de eliminación. Vean que la afección es a nivel de la mano derecha y de las dos patas de atrás. Aquí tenemos un cuadro que, como ven, las lesiones ya indican que es un proceso crónico. Tenemos hiperpigmentación, la piel está más oscura y está engrosada, existe una hiperkeratosis y como ven ahí también existe una infección abundante cerumen y secreción amarillenta a nivel del pabellón auricular, es decir que tenemos una otitis externa crónica. Aquí ya vamos a pasar a hablar sobre el tratamiento de las dermatitis alérgicas. Tradicionalmente y desde hace mucho tiempo siempre la base del tratamiento ha consistido en glucocorticoides. Como veremos en la próxima presentación han salido productos más novedosos, con mucho más seguros, que tienen menos efectos adversos y que son los que más se están usando. Ahí hemos incluido la ciclosporina, que se puede usar como sustituta de los glucocorticoides, y también hablaremos de otro que es un inhibidor de la Janus quinasa de los linfocitos que se llama oclacitinibit y que recibe el nombre comercial de Apoquel. Los glucocorticoides hay que usarlos a las dosis antiinflamatorias y como normalmente el tratamiento es muy prolongado de varios meses, pues el riesgo de que se produzcan efectos secundarios adversos es bastante alto. Entonces, lo ideal siempre es buscar las dosis menores que nos van a controlar el prurito, es decir, nos mantienen a raya la enfermedad, y para eso lo ideal es usar la prednisolona, que es el que menos efectos secundarios tiene, y en días alternos por vía oral. Como ven, la dosis inicial es de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo de peso vivo. Eso normalmente es la dosis antiinflamatoria 2 veces al día, y de ahí se pasa a días alternos cuando ya tengamos controlado el prurito. Como ven, en el gato normalmente las dosis requeridas son 2 veces las del perro, porque el gato pues tiene menos receptores de corticoides que el perro. Si hemos hecho un tratamiento prolongado de varios meses, hay que retirarlo muy lentamente ese corticoide, y normalmente eso se hace bajando la dosis a la mitad cada semana. Como ven, se pueden usar formas de liberación lenta por vía subcutánea o intramuscular en gatos, que siempre son muy fastidiosos de dar cualquier cosa por la vía oral, y tenemos lo que sería la triancinolona, la metilprednisolona o incluso la desametasona, que cuando hay preparados de duración muy prolongada, de hasta 1 a 4 semanas cuando se administran por vía parenteral.
Ahí tenemos la ciclosporina, que tiene el nombre comercial de Atópica, y veremos también otro que es, como decía anteriormente, el oclacitinibit, que recibe el nombre comercial de Apoquel, que se pueden usar como alternativas a los glucocorticoides. Como hemos dicho que el objetivo es intentar quitar el prurito con la menor dosis del corticoide posible, eso lo podemos hacer ayudándonos de terapia complementaria. ¿Cuáles son esas terapias complementarias que nos van precisamente a ayudar a tener que usar menos dosis de corticoides? Pues ahí la tienen. Podemos usar antihistamínicos de los receptores H1, como son la hidroxicina en el perro o la clorfeniramina en el gato. Podemos añadir ácidos grasos poliinsaturados en la dieta, como el omega 3 y el 6. Se ha visto que en realidad ese tipo de ácidos grasos actúan compitiendo con el ácido araquidónico por la ciclooxigenasa en la producción de las prostaglandinas y los leucotrienos inflamatorios. Entonces, pues tienen un efecto antiinflamatorio a nivel de la piel. Muy importante a nivel de la terapia siempre va a ser los baños, y para eso podemos usar champús que tienen componentes que rehidratan la piel. Una piel que está seca siempre exacerba mucho el prurito, entonces esa piel hay que rehidratarla. Ya veremos que para eso podemos usar sustancias emolientes y humectantes. Y otra de las ventajas de los baños es que nos van a permitir arrastrar todos esos alergenos o sustancias irritantes que están ahí en la piel. Existen champús que tienen ingredientes con actividad antipurítica, como tienen ahí la avena coloidal. Lo ideal es usarlos de 2 a 3 veces por semana al comienzo y no sobrepasarse, porque también podemos dañar la piel. Vean que el agua fría es mejor que el agua caliente porque tiene efecto antipurítico. Y por último tenemos la posibilidad de que la alergia sea por sustancias que vienen con la dieta. Ahí la única opción que nos queda es cambiar esa dieta y usar otra que sea de tipo hipoalérgica, que ya existen comercializadas. Resumidamente, vean que ahí tenemos un perro que se está picando. Si es a nivel de los flancos o lo que sería en la base de la cola, acuérdense que hay que empezar a descartar pulgas. Ese perro, de la forma que se está rascando, pues nos haría sospechar que puede tener pulgas. Y resumidamente, aquí tenemos cómo vamos a manejar el prurito. Tenemos los corticoides, aunque veremos en la próxima presentación que existen también la ciclosporina y el Apoquel como sustitutos. Tenemos también la suplementación con ácidos grasos, el uso de champús antipruritíticos. Ahí tienen 3 ingredientes, que son la avena coloidal, el azufre y anestésicos locales. Estos 3 de por sí tienen efecto antiprurítico. Y también podemos usar antihistamínicos con o sin los corticoides por vía oral, y ahí tienen 4 de los más corrientes. No vamos a hablar mucho de los corticoides porque eso se vio en el módulo de endocrinología. En esta tabla les muestro los más corrientes. Y como ven, la potencia antiinflamatoria de todos ellos siempre se compara con el cortisol, que es en realidad el corticoide endógeno que produce la glándula adrenal. El que vamos a usar en perros para tratar la dermatitis alérgica pues va a ser la prednisolona, y como ven lo vamos a hacer a dosis antiinflamatorias. Cuando hablemos posteriormente de dermatitis autoinmunes como el pénfigo y el lupus, ahí lo que tenemos que hacer es suprimir el sistema inmune que está atacando las propias células de la piel. Y ahí vamos a necesitar dosis que son inmunosupresoras, que son de 3 a 4 veces mayores que las dosis antiinflamatorias. A modo de recordatorio, ¿cómo podemos calcular la dosis necesaria de los corticoides? Pues se usa normalmente la regla de 3 para el reemplazo fisiológico. Si un perro está produciendo 1 miligramo por kilogramo de cortisol al día, pues esa cantidad de cortisol siempre debe estar ahí para hacer sus funciones. El animal no puede vivir sin cortisol. Si faltase ese cortisol, pues tendríamos que usar esa dosis como reemplazo. Si usásemos otro corticoide en vez del cortisol,
pues podemos usarlos a dosis equipotentes. Como la prednisolona es 5 veces más potente que el cortisol, pues podríamos usar dosis 5 veces menores, es decir, 0,2 miligramos por kilogramo al día. Eso sería equivalente a 1 miligramo por kilo al día de cortisol. Vean en la tabla esta que las dosis antiinflamatorias son 4 veces mayores que las de reemplazo y las dosis inmunosupresoras son 16 veces mayores que las de reemplazo. Si hablamos del CHO, ahí y hacen el cálculo, esa dosis es 150 veces mayores que la de reemplazo. Si pasamos a hablar de otras dermatopatías inmunomediadas, tenemos las autoinmunes. Aquí tenemos el pemphigus, que como ven se trata de una hipersensibilidad de tipo 2. Ahí se están produciendo anticuerpos contra las células de la epidermis o contra la membrana basal. Esos anticuerpos lo que hacen es destruir el cemento que une los queratinocitos entre sí, y al perderse la cohesión entre esos queratinocitos se forman vesículas intraepidérmicas. En esas vesículas al principio hay un líquido seroso transparente, pero cuando llegan muchos neutrófilos se convierte en un pus. Esa vesícula se transforma en una pústula, y esa pústula, cuando se rompe, pues se forman erosiones y costras y collaretes, que es normalmente lo que vamos a ver en esas lesiones. Y se suelen presentar a nivel de las uniones mucocutáneas, como tienen ahí en ese gato, a nivel de la nariz, también en los labios, en lo que son los párpados, también aparecen en la región anal. Y obviamente el diagnóstico pues hay que hacerlo a través de una biopsia. El patólogo lo que va a buscar es lo que son las células acantolíticas, que son restos de esos queratinocitos. Como ven, ahí tenemos un perro que tiene una gran cantidad de costras por todo lo que es el lomo y el hocico. Incluso hay fisuras y grietas en lo que es la almohadilla plantar, pues eso nos haría pensar en un pénfigo. Si vemos que hay lesiones a nivel de las uniones mucocutáneas, como por ejemplo la base de las uñas, eso suele ser una característica de las enfermedades autoinmunes, no solo del pénfigo, sino también del lupus. Y también es bueno mirar la boca a ver si hay lesiones a nivel de los labios, o incluso en ese paladar aparecen erosiones y úlceras. Como ven, la presencia de costas ahí en ese pabellón auricular pues son otro de las lesiones características. La segunda dermatopatía autoinmune que les quería hablar es el lupus eritematoso, que puede ser sistémico o solo cutáneo. Como ven, es una hipersensibilidad de tipo 3. Aquí lo que ocurre es que se depositan inmunocomplejos a nivel de la membrana basal, y acuérdense que una de las características es que se presentan úlceras, sobre todo a nivel de la nariz y de la oreja, como tienen en esas imágenes ahí. Hay gran pérdida de tejido cutáneo. La tercera y última dermatopatía autoinmune que les quería citar es la fístula perianal. Como ven, la etiología es desconocida, se cree que es una hipersensibilidad de tipo 4, afecta sobre todo a los pastores alemanes, y quería incluir esta porque existe un producto que es muy eficaz, que es el ungüento de Traculimus, comercializado con el nombre de Protropic, que veremos a continuación. Vean que viene en tubos de 30 gramos, pero es el tratamiento de elección para ese tipo de dermatopatía. Aquí tenemos resumida el tratamiento de las dermatopatías autoinmunes. Como ven, siempre tradicionalmente se han usado glucocorticoides, y en este caso lo vamos a hacer a dosis inmunosupresoras, que son de 3 a 4 veces por encima de las antiinflamatorias. Como ven, la prednisolona la estamos usando a 4 a 6 miligramos por kilo por día por 2 o 3 semanas. Eso obviamente nos va a producir efectos secundarios. Es decir, vamos a crear un síndrome de Cushing iatrogénico, y obviamente pues hay que bajar esa dosis si no queremos producirlo. Para bajar esa dosis, como habíamos dicho anteriormente, hay que hacerlo paulatinamente, y lo ideal es conseguir, si pudiésemos, usar prednisolona a dosis alternas, de un día sí y otro no, y a las menores dosis posible. El problema es que en el 50% de los casos existe una mala respuesta a la prednisolona, y cuando la retiramos o la bajamos, pues reaparecen las lesiones.
En esos casos vamos a tener que usar ya sustancias que son antimitóticas, que son las que se suelen usar para tratar problemas de cáncer. Ahí tenemos algunos, como son el clorambucilo o la azatioprina, que son dos corrientes, y estas sustancias lo que hacen es atacar las células que se están multiplicando rápidamente, no solo las cancerosas, sino todas las de las médulas óseas, es decir, que tienen un gran potencial mielosupresor. Por eso siempre es aconsejable hacer recuento de todas las series sanguíneas, plaquetas, glóbulos rojos y leucocitos de forma periódica cuando usamos estas sustancias. He recogido algunas diapositivas de una presentación del Tracolimus, que es uno de los productos alternativos a los corticoides y que se usan mucho en personas para tratar dermatitis atópicas. Como ven, es una molécula muy grande. Es el primer inmunomodulador tópico de tipo no esteroideo, una de las alternativas a los corticoides en 50 años, si vamos a pensar en algo por vía tópica. Es muy seguro y se usa para la DEA, para la dermatitis atópica en personas. Vean que el mecanismo de acción es mucho más selectivo que los corticoides, solo actúa a nivel de los linfocitos. Al ser una molécula muy grande no se absorbe bien por la piel intacta y obviamente pues eso hace que tenga muy pocos efectos secundarios en otros órganos, y a diferencia de los corticoides no atrofia la piel. Aquí tienen el mecanismo de acción a nivel de un linfocito, bloquea un paso en el que interviene esa enzima que se llama calcineurina. Al bloquearse ese paso, al final no se producen gran número de citoquinas propias de ese linfocito. Como ven aquí, en una piel sana prácticamente no se absorbe, y que la piel esté erosionada, ven que el paso de moléculas es muy escaso a nivel de sangre. En un estudio que se usó en más de 13.000 pacientes, de ellos 3.000 niños, fue muy efectivo como monoterapia, es decir, sin el uso de corticoides, para tratar la dermatitis atópica. Y aunque sea bastante costoso en veterinaria, acuérdense que existe un producto muy similar al Tracolimus, que es la ciclosporina, y que se comercializa con el nombre de atópica, y que veremos en la próxima presentación. Ya vamos a hablar de las piodermas. Y como ven, pues pueden ser primarias, o si hay alguien que las inició, en ese caso decimos que son secundarias. ¿Quién es ese alguien? Pues hemos hablado de algunas dermatopatías como las alergias o las autoinmunes, y existen otras. Puede haber endocrinopatías, trastornos de la queratinización, autolesiones. Todo eso pues puede desencadenar una pioderma. En las bases del tratamiento, acuérdense que si la pioderma es profunda, pues vamos a tener que tratarla por fuera y por dentro, es decir, vamos a usar antibióticos sistémicos, ya sea por vía oral o vía parenteral, y a eso le vamos a añadir un tratamiento tópico. Si la pioderma es nada más que superficial a nivel de la epidermis, pues normalmente con antisépticos tópicos curan bastante bien y no dejan cicatriz. El diagnóstico no es tan fácil hacerlo a simple vista, porque las lesiones pues se pueden confundir fácilmente con las que producen los hongos, como tienen ahí en la figura inferior derecha, en la figura 9. Esa lesión está producida por un hongo. O también se pueden confundir con las que producen la sarna demodécica, como tienen en el caso de la figura 6, que es una demodecosis generalizada con pústulas, forúnculos y celulitis a nivel del mentón y de los labios inferiores. Aquí tenemos un tipo de pioderma, es el acné de los perros jóvenes y los gatos adultos. Como ven, se manifiesta en forma de un forúnculo a nivel de la mandíbula inferior. Eso es lo que recibe el nombre de acné, y se pueden ulcerar y drenar un exudado seropurulento, normalmente con un tratamiento de peróxido de benzoilo u otro antiséptico, como veremos en la próxima presentación, pues es suficiente para tratar esa pioderma. Otra de las más corrientes es la foliculitis superficial por estafilococos. Esta es probablemente la más corriente a nivel de los cachorritos, y como ven ahí en las dos fotos de la derecha, se pueden presentar simplemente como alopecias circulares que no causan prurito y que nos harían pensar siempre que pueden tratarse de hongos, que es el principal diagnóstico diferencial de ese tipo de lesiones. En esta diapositiva, como ven, existe
una inflamación, una pododermatitis en las patas de esos perros, pero las causas son distintas. En la parte superior izquierda lo que tenemos es la penetración de un cuerpo extraño entre esos dígitos y probablemente exista un acceso cuando lanceramos esa lesión. Esa inflamación puede ser debida a una alergia, como veíamos al comienzo, o puede ser debida a una parasitosis del tipo de la sarna demodéfica, o como ven en las imágenes inferiores, pueden ser enfermedades de tipo autoinmune. Las piodermas superficiales probablemente sean los problemas más corrientes en la clínica, quizás después de lo que serían las alergias a las pulgas. Vean que cursan con alopecias focales, como tienen ahí en la figura de la figura 3, y pueden presentarse sobre todo en los cachorritos como impétigo, es decir, pústulas no foliculares a nivel del vientre o de las axilas que no causan picor y que normalmente pues están causadas por una mala higiene, pero suelen ser procesos benignos que incluso son autolimitantes aunque no los tratemos. De todas maneras, con un baño antiséptico normalmente es suficiente. Aquí tenemos una pioderma superficial, en este caso se trata de una foliculitis y como ven simplemente se manifiesta como una alopecia y descamaciones sin un patrón de distribución típico en la zona del dorso o esa espalda de ese perro. Vean que no siempre ocasionan prurito y si existe prurito puede haber implicado un proceso alérgico. El tratamiento tópico a base de baños antisépticos durante 2 o 4 semanas normalmente es suficiente para tratar este tipo de pioderma. Cuando la pioderma ya es profunda, ahí el problema ya es mucho más grave porque normalmente existe paso de bacterias a circulación sistémica y el riesgo de septicemia pues es muy grande. Aquí el tratamiento tiene que ser mucho más agresivo. Obviamente vamos a tratarlo por dentro y por fuera y lo vamos a hacer durante 6 a 8 semanas como mínimo y vamos a continuar el tratamiento por 2 semanas después de que hay una resolución aparente de todas las lesiones. Ahí la pregunta que les hago es ¿qué usaríamos para tratar el prurito que se presenta en ese animal? La pregunta va enfocada a decir, bueno, ¿usaría unos corticoides que son inmunosupresores? ¿Sí o no? Pues lo ideal sería recurrir a otro tipo de sustancias que no sean inmunosupresoras y que nos ayuden a controlar el prurito. Habíamos hablado de antihistamínicos, champús que tienen propiedades antipruríticas, también tenemos la ciclosporina, la Poquel, que veremos en la presentación anterior. Entonces, si podemos recurrir a sustancias que no sean los corticoides, mejor que mejor. Otro tipo de patógeno muy corriente es la Malassezia pachydermatis. Como ven, se trata de una levadura saprofítica y los factores que predisponen a la infección por este tipo de patógenos suelen ser las alergias, el intertrigo, los trastornos de la queratinización, sobre todo lo que serían las seborreas húmedas en las que hay gran producción de grasa. Estas levaduras les gusta la grasa como medio de cultivo. Ahí tienen un perro antes y después del tratamiento. Como ven, ya es una lesión crónica caracterizada por una hiperpigmentación y gran hiperkeratosis de esa piel, alopecia a nivel del pecho, de todo el vientre de ese animal y de las orejas. Cuando hablamos del intertrigo normalmente nos referimos a las pseudopiodermas que se producen en los pliegues cutáneos, como tienen ahí raza braquicefálica. Normalmente están predispuestos porque la piel a ese nivel pues no tiene aireación, se acumula el calor y las secreciones glandulares se quedan ahí acumuladas y eso favorece que proliferen levaduras y bacterias. La citología obtenida por una cinta adhesiva mostró que había Malassezia sobre los restos celulares desprendidos de esa piel. En este caso pues no había bacterias. Aquí tenemos escamas seborreicas de tipo grasoso adheridas al pabellón auricular en un labrador con reacción adversa a alimentos. En la citología se mostró abundante presencia de Malassezia y por tanto era una alergia que se complicó con una otitis por Malassezia. Aquí tenemos un Westland Highland Terrier
con una supuesta hipersensibilidad a malacesia, además de una reacción adversa a alimentos. Tras varios meses de una dermatitis supuestamente alérgica que no controlaron con corticoides ni con ciclosporina, se consiguió gran mejoría al incluir un tratamiento antifúngico tópico y sistémico, mientras se iniciaba una dieta de eliminación. Las citologías mostraron que había un escaso número de malacesia. Obviamente, si el problema ha empezado con una alergia y se ha complicado con una malacesia, pues aunque tratemos la alergia, si no tratamos la malacesia, pues no vamos a curar el problema. Aquí tenemos la imagen de otra pioderma, en este caso es un White Terrier, y vean que en este caso la cinta adhesiva mostró que había cocos, probablemente sea el Staphylococcus pseudo intermedio, y abajo tienen las figuras típicas de levaduras. Este es un caso de dermatitis por malacesia del pabellón auricular. Vean que existe mucho eritema y exudado a nivel de esa oreja. Existe una inflamación aguda a ese nivel, obviamente. Dicen, no obstante, que lo que era el conducto auditivo externo pues no estaba inflamado. En la próxima presentación hablaremos en más detalle del tratamiento, pero acuérdense que las malacesias son básicamente hongos unicelulares. Del punto de vista bioquímico, los organismos son idénticos a los hongos y por tanto el tratamiento es el mismo. Normalmente hay que tratar 2 semanas más una vez se haya observado una curación completa de esa piel. Y como veremos, el tratamiento ideal combina una aplicación tópica de baños 2 o 3 veces por semana, y eso lo ideal es combinarlo con antifúngicos por vía oral. Ahí hemos puesto como ejemplo el ketoconazol por vía oral una vez al día, y también está el itraconazol. En la próxima presentación hablaremos en más detalles de los antifúngicos tópicos. Aquí ponemos, por ejemplo, los baños con miconazol y clorhexidina o los de sulfuro de selenio, que son excelentes para los problemas de hongos. Si hablamos ya de lo que sería las dermatofitosis, en realidad la palabra idónea sería dermatomicosis, porque fito normalmente hace referencia a planta y los hongos no se consideran como plantas. Con respecto a las observaciones clínicas más características, lo que vamos a notar son depilaciones o alopecias, que como veremos muchas son de tipo circular. La piel normalmente está reseca y aumento de descamación, es decir, existe una seborrea seca, y normalmente no van asociadas a prurito. Se dice que es bastante contagiosa, no solo para otros animales, sino también para la persona. Por tanto, el aislamiento y la desinfección de los sitios donde está ese animal y se haya desprendido el pelo, pues es bastante importante. Vean que también existen lo que son infecciones subclínicas, es decir, hay animales que son portadores, que no tienen lesiones y que tienen una inmunidad adquirida, y de hecho existen vacunas frente a distintos tipos de hongos cutáneos. Esta es una imagen bastante característica. Como ven, ese gato parece un gremlin, tiene alopecia, engrosamiento de esa piel, y este gato pues no tenía prurito. Este es el mismo gato de la figura anterior, después de un mes de un tratamiento oral y tópico con antifúngicos. Vean que el tratamiento va a ser muy prolongado. Entre otras cosas, los hongos afectan a los pelos y el crecimiento del pelo es muy lento. Entonces, mientras exista pelo antiguo, ese animal va a estar eliminando hongos. Aquí tenemos otra imagen, vea que también le estaba creciendo pelo en la zona del lomo. Con respecto a la presentación clínica, pues puede ser bastante variable. Acuérdense que es una zoonosis, existe un posible contagio a personas y normalmente se presentan en animales de colectivos. En los perros que se presenta siempre hay que preguntar que si conviven con gatos, porque los gatos normalmente se consideran como portadores asintomáticos. Si vemos lo que son alopecias anulares o circulares, en lo que lo único que falta es pelo, pero la piel aparentemente está normal, pues siempre hay que pensar en que pueden ser hongos. Y normalmente pues no van acompañados de prurito. Ahí tienen, por ejemplo, una lesión por el Microsporum canis en un perro. Vean que solo se presentan como alopecias focales, circulares, en ese caso a nivel del hocico. Aquí tienen el nombre
del hongo más corriente, el Microsporum canis, y acuerden que sé que es un dermatofito zoonótico. Y la población obviamente más susceptible siempre van a ser los niños y las personas mayores. Con respecto al diagnóstico de los hongos, existe lo que se llama la lámpara de Wood. Este tiene el problema de que da muchos falsos positivos porque las escamas emiten fluorescencia sin que necesariamente haya hongos. Lo ideal siempre es hacer un cultivo micológico a partir de los pelos que hemos arrancado con las pinzas en la periferia de la lesión. Aquí tenemos, por ejemplo, vean que existen alopecias anulares, focales por todo el flanco de ese gato, pues, y ese gato pues es de colectivo, no tiene prurito, probablemente pues lo primero que habría que sospechar es en hongos. Con respecto al tratamiento, el objetivo siempre va a ser la cura micológica y eso implica no poder aislar el hongo durante 3 semanas consecutivas después de la cura clínica de ese animal. Normalmente el tratamiento hay que prolongarlo varios meses después de la desaparición de las alteraciones cutáneas y puede ocurrir que la infección desaparezca de forma espontánea porque el animal desarrolle inmunidad adquirida. Para decir que existe cura micológica, el aislamiento es absolutamente necesario. Aquí tenemos algunos de los productos que hablaremos en más detalle y que se pueden usar tanto por vía tópica como por vía oral. Cuando hablamos de seborrea nos estamos refiriendo a que existe un trastorno de la queratinización de esa epidermis. Normalmente lo que ocurre, si ven en la imagen superior, es que los queratinocitos tardan de 20 a 22 días desde pasar desde la membrana basal hasta el estrato córneo y de ahí se desprenden. Cuando existe una seborrea, ese tránsito está acelerado. Como ven, el paso, en vez de tardar 3 semanas, ahora ocurre en 7 días y por tanto pues existe un aumento de las descamaciones de esa piel. Para el tratamiento de la seborrea vamos a usar sustancias que son queratoplásticas, es decir, que retrasan el recambio celular, desaceleran si quieren el paso desde la membrana basal al estrato córneo y por tanto normalizan el proceso de queratinización. Y también vamos a usar sustancias que se dice que son queratolíticas, que se favorecen el desprendo de esas capas que están ahí adheridas al estrato córneo y que es difícil de remover. Esta diapositiva la veremos en la próxima presentación, pero vean que el tipo de sustancias que vamos a usar si se trata de una seborrea de tipo seca va a ser distinta que si el tipo de seborrea es húmeda o grasienta. Si es húmeda o grasienta, pues hay que usar sustancias desengrasantes de esa piel, mientras que si la seborrea es de tipo seca, lo que hay que hacer es rehidratar esa piel dando humectantes o emolientes. Muchas de las sustancias de las que hablaremos pues tienen acción combinada, es decir, tienen una acción queratolítica, queratoplástica y que a su vez desengrasan. Ahí tenemos por ejemplo el alquitrán de hulla que hace esas 3 cosas, o lo mismo el sulfuro de selenio, que son sustancias que van muy bien por ejemplo para tratar la seborrea grasa. Y como ven, aparte tienen propiedades antibacterianas o antifúngicas, es decir que estamos matando 2 pájaros con un tiro. Aquí tenemos una lesión prácticamente que es patognomónica. Vean que ahí la lesión está centrada prácticamente a nivel de la cabeza. Ese animal parece que es un monstruito. Toda la piel está muy engrosada, hay una hiperkeratosis, hay una seborrea muy seca, hay alopecia y ese animal aparte tenía un prurito que no se podía estar quieto ni un segundo. Aquí tienen otra imagen de este animal y vean que al hacer un raspado ahí tienen la causa del prurito. La sarna notoédrica o el Notoedris cati produce túneles en toda esa piel y es una de las causas que produce prurito más intenso en gatos. Este es el mismo animal después de 1 mes y medio de haberle pinchado 3 veces ivermectina. Por último vamos a hablar de una lesión como la que tienen aquí, que no está producida por ese ácaro que tienen en esa imagen. Ese ácaro es el Otodectis cyanotis y como ven vive dentro de la oreja. Ahí ponen los huevos, eclosionan, pasan de larva a ninfa
y están correteando por ese oído y le causan un picor muy intenso al animal hasta el punto que el animal está rascándose y se automutila esa oreja. La lesión se la ha producido el mismo gato. Entonces, si ven este tipo de lesión, lo primero que tienen que sospechar es que el animal se está rascando constantemente esa oreja. Vean que el tratamiento es muy sencillo, a base de unas pocas gotas de fipronil que van a acabar con los adultos. Vean que el ciclo de vida es de 3 semanas, por tanto va a haber que repetir ese tratamiento porque no vamos a matar los huevos que hayan ahí depositado esos ácaros adultos. Aquí tenemos otro tipo de lesiones en un gato y en un perro que prácticamente son patognomónicas. Las lesiones a ese nivel siempre nos tienen que hacer pensar de que existe una alergia a la picadura de la pulga. Vea que este animal tiene muchas pulgas, pero que sin embargo no hay lesiones en la piel, no hay alopecia, es decir, que no existe alergia a esas pulgas.